Esta es una novela de no ficción, de conductas delictivas donde sus protagonistas son operadores políticos, escuchas cruzadas ilegales, un servicio de inteligencia paralelo, encubridores y dinero negro de las operaciones clandestinas. Una asociación ilícita, espionaje, sustracción de documentos, mails hackeados a empresarios y políticos y periodistas procesados y embargados. Microemprendimiento criminal. Un entramado ilegal que producía operaciones clandestinas de espionaje con el fin de comercializar información privada de todos los niveles políticos, sociales y económicos. Según el fallo de la justicia, esta asociación ilícita de vigilancia secreta traficaba información de procedencia ilícita, afectando así la seguridad nacional y la privada de las víctimas hackeadas. La información robada provenía de la interceptación ilícita de los correos electrónicos que se enviaban o recibían, pertenecientes a los diferentes funcionarios públicos, empresarios o políticos que resultaron víctimas de estas maniobras indebidas. El aparato de inteligencia ilegal comenzó luego del escándalo de los emails del 2006, donde los topos o espías no solo comercializaban informalmente la información sensible, sino que también monitoreaban en vivo la computadora de sus víctimas o compradores de información. El primer eslabón de la cadena es Héctor Alderete, director del sitio Servicio Privado de Información S.A., conocido como Ceprin.com, uno de los 8 procesados por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. En el fallo explica cómo funciona la usina del espionaje en el país, donde sus principales redes alcanzan a políticos, periodistas y militares. La investigación de más de 6 años del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 1 logra desnudar una de las mayores redes de espionaje de la Argentina. La jueza Arroyo Salgado dispuso el lunes pasado el procesamiento sin prisión preventiva de 8 acusados en el marco de una causa por espionaje. La medida alcanza a Juan Bautista Joffre, ex titular de la CIDE en el primer gobierno de Carlos Menem, y a los periodistas Roberto García del diario Perfil, el columnista Carlos Pañi de La Nación y Edgar Meinhard del portal Urgente 24. También a Héctor Alderete de Ceprin, a los ex topos de la CIDE y ex agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Pablo Alfredo Carpintero e Iván Velázquez, y al empresario y abogado de Santiago del Estero Néstor Carlos Ick, y el general del Ejército Daniel Manuel Reimunde, ex secretario del Ejército con los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Según el juzgado federal, se determinó que el fin perseguido por el nombrado Joffre era el de obtener documentos e información de orden político, social, militar o económico que debían permanecer en secreto en función de la seguridad, de la defensa o de las relaciones exteriores de la nación, para luego distribuirla entre diferentes clientes. El microemprendimiento criminal, como lo describe la justicia, tenía como cabeza visible a Joffre, quien por propia iniciativa o a pedido de sus potenciales clientes establecía los objetivos de interés. Posteriormente, con la lista de personas a espiar, los brazos ejecutores, el director de Ceprin, Alderete, y los ex agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA, Pablo Carpintero e Iván Velázquez, eran los encargados de hackear las cuentas de mails de funcionarios, legisladores, militares y personalidades del espectáculo, para luego distribuir y vender esta información entre la red. Según el expediente judicial, Joffre era responsable de centralizar la información robada para luego repartir a los diferentes compradores privados la información obtenida de manera ilegal. El modus operandi de los espías consistía en obtener las claves personales de las casillas de correo en cuestión y una vez que se hacían de las mismas, constantemente ingresaban a sus cuentas de email, copiaban los correos que enviaban y recibían sus titulares para luego transmitirlos a Joffre, quien con posterioridad los seleccionaba y distribuía las infiltraciones de información. Un dato que la justicia recalca es que Reimundes, García, Pañi, Ick y Meinhard recibían los mails obtenidos por Joffre y el resto de los imputados conocían el origen ilegítimo de los correos electrónicos. Los hechos atribuidos particularmente a Héctor Guillermo Roberto Alderete, titular del sitio Ceprin, corresponden al menos entre febrero y noviembre de 2007 y son los siguientes.
El haber procurado y buscado noticias e información de orden político, social, militar y o económico que debían permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa y o de las relaciones exteriores de la nación. Para ello, interceptó la cuenta de correo electrónico de Alberto Fernández, que se desempeñaba como jefe de gabinete de ministros de la nación. El fallo reconoce haber procurado y obtenido ilícitamente más de 256 correos electrónicos pertenecientes al doctor Alberto Fernández. La lista de víctimas que consideró la magistrada Arroyo Salgado incluye a Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Alberto Fernández, Nilda Garré, Jorge Tayana, Héctor Timerman, Jorge Argüello, Fabián Gutiérrez, Jorge Bunine, Alicia Castro, José Scioli, Carlos Bettini, Alberto Dalotto, Héctor Icazuriaga, Alessandra Minichelli, entre otros. La investigación generó que la magistrada ordene trabar embargo con respecto a cada uno de los imputados sobre sus bienes y o dinero por la suma de 500.000 pesos con respecto a Joffre, 300.000 pesos con respecto a Carpintero, 300.000 pesos con respecto a Alderete, 200.000 con respecto a Reimúndez, 200.000 pesos con respecto a García, 200.000 pesos con respecto a Pañi, 200.000 pesos con respecto a Ick y 200.000 pesos con respecto a Meinhard. El fallo de la magistrada Arroyo, de 354 páginas, cita la ley 13.985, que prohíbe el espionaje y lo castiga con hasta 10 años de prisión. Según fuentes judiciales, la causa madre desatará otro escándalo en los próximos meses, al conocerse los nombres de los compradores de los mails hackeados. En lo que concierne a la libertad de los procesados, Juan Bautista Joffre, Roberto García, Guillermo Alderete y Pablo Alfredo Carpintero, se debe destacar que si bien el máximo de pena de acuerdo al concurso de delitos imputados supera los 8 años de prisión, el mínimo es de 3 años, a excepción del caso de Juan Bautista Joffre, cuyo mínimo de pena, en virtud de habérsele imputado como jefe de una asociación ilícita, asciende a los 5 años de prisión. En Ceprin, Alderete y Velázquez eran socios. En el mismo día que se conocía el fallo, Alderete publicaba algunas fotos del prófugo hacker, delatando el paradero de manera exacta en Uruguay. La información sumada a las fotografías donde se ven a los espías Velázquez y Carpintero, datos que lograran que los próximos días Alderete sea llamado a ampliar su declaración indagatoria. En definitiva, Daniel Reimúndez, Roberto García, Carlos Pañi, Néstor Ick y Edgar Meinhard deberían responder como autores del delito de encubrimiento agravado por haberse cometido con ánimo de lucro en reiteradas oportunidades. La Comisión de Espionaje Ilegal, producto de operaciones paralelas de información, quedó acreditada en la justicia.